De la gloria al desencanto en tan solo 12 meses. América gozaba de las mieles del triunfo desde la llegada de André Jardine. Coleccionó trofeos desde el segundo semestre del 2023 y todo 2024. Sin embargo, el 2025 se convirtió en un año de pesadilla luego de dominar el fútbol mexicano. El brasileño fue tentado por el Botafogo de su país después del tricampeonato, pero prefirió quedarse a continuar la época dorada americanista sin encontrar de nuevo el éxito. ¿Se queda André Jardine o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. El tetracampeonato es el objetivo tuyo, ¿no? Vamos con todo, vamos con todo. ¿Hay más André Jardine para el América? Claro que sí, hay mucho más. El calvario comenzó con la eliminación en CONCACAF ante Cruz Azul, un club que tenía 25 años sin ganarle una eliminatoria a ida y vuelta. En Liga MX vio frustrado el tetracampeonato al caer en la final frente al Toluca, pero el golpe más fuerte llegó una semana después, al perder la oportunidad de colarse por la ventana al Mundial de Clubes, cayendo 2-1 frente a Los Ángeles FC en tiempo extra, luego de ser empatado al minuto 89. Cuando siento que me equivoqué, no tengo problema ninguno de asumir los errores, pero no consigo decirte ahora porque hay que analizar el lance con más calma, ver si tiene que ver con los cambios o no. Toluca volvió a ser su verdugo en julio venciéndolo en el campeón de campeones. La malaria se extendió a la Leagues Cup donde no pudo superar la primera fase y todo se derrumbó con la caída en cuartos de final de la Apertura contra Monterrey, cuando ya se celebraba el pase a semifinales. Remontamos el placar, tuvimos un jugador más en una jugada para mí que podría haber sido una falta, pero no voy a entrar en este tema. Sufrimos un centro y por una falla individual que si pensamos bien también, asumiendo nuestra responsabilidad de cuerpo técnico y también individualmente de todos los jugadores que hicieron esto también en vestidor. Sufrimos 3 goles con errores individuales que no podemos cometer y en instancias finales esto te cuesta y nos costó una clasificación. El panorama no parece tan luminoso para las Águilas en el 2026. Es urgente una renovación, pero su margen de maniobra es corto. Varios futbolistas cumplieron su ciclo, pero el tiempo de los contratos y el alto salario que devengan dificultan cualquier operación de salida. Ya estaremos hablando de ello. Arranquemos entonces, Desiree, con el conjunto del América. ¿Qué balance le pones en este 2025? Un equipo grande, con historia, que ha ganado títulos, el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano, pero que en este año se fue con las manos vacías después de que tuvo una gran oportunidad de llevarse incluso un tetracampeonato. O sea, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Puedo decir lo que quieras. Realmente, pero, ¿sabes? No es con saña. Lo que voy a decir no es con saña, no es con mala leche, tampoco es la realidad. Si somos simplistas, pues fue el nadaplete, ¿no? Sí, o sea, sí. En el semestre fallaron en esas circunstancias y más porque es uno muy grande, es el más grande de México. Entonces las expectativas son muy altas. Pero también lo voy a justificar. El ser constante y mantenerte en la élite siempre es lo más complicado. Es muy difícil. Es lo más complicado. Y para la América, evidentemente iba a haber una caída. Y duele porque ni siquiera rescataste alguno de los tantos torneos que hubo, ¿no? Incluso la ventana del Mundial de Clubes que no pudiste contra el FC, ¿sabes? O sea, eso también eso te habla de lo que es realmente el tropezón. Ojo, no usé fracaso. A mí no me gusta usar fracaso porque es un equipo que intenta. Al final es un tema. Intenta y es más grande, pero no se llevó. O se llevó nada. No nos gusta muchas veces esa palabra fracaso, pero al no conseguir un objetivo, a lo mejor es cruda, es una discusión semántica, ¿no? Exacto, es un tema de semántica simple y sencillamente. América no consiguió. Pero no es un equipo fracasado. Eso no lo es. No, es un equipo que, vaya, no tuvo el 2025 quizá que era irrepetible, que quería el equipo del América, ¿no? Lo del tricampeonato es irrepetible. O sea, no teníamos antecedentes de alguien que había conseguido un tricampeonato. O sea, ya viene el Toluca, ¿eh? Bueno, ahí está el Toluca. Tiene la posibilidad, quiero ver si lo consigue. Claro. Ganar en el fútbol mexicano. Es difícil. En el formato de competencia que tiene el fútbol mexicano, cualquier detalle en partidos de eliminación directa te puede dejar sin extender estas rachas. Es bien difícil construir dinastías en el fútbol mexicano. Totalmente. Y me parece que a mí, pues hizo una buena
buena gestión con lo que tenía disponible Jardiné. Futbolistas que no cumplieron con el nivel que se esperaba, otros que van a la baja. Wisniewski, por supuesto, Henry Martín, que no ha jugado ya hace un buen rato, que era el capitán de este América, el mismo Búfalo, que tuvo una gran temporada en ese tricampeonato, o al menos una gran liguilla en ese tricampeonato. Pues hizo lo que pudo con lo que tenía. A mí me parece que pasa más por el momento individual de ciertos futbolistas y alguno que quedó a ver como Maximín. Y en ese, Maximán, sí, en ese balance hay que meter al francés, ¿no? Que llegó y vaya, brilló con un par de goles de muy buena calidad, pero después parece que se apagó, no le alcanzaba ni siquiera en la parte física para poder tener más minutos, Héctor. ¿Cómo consideras tú ese balance del América en el año, el balance también de la parte directiva y de esta gestión deportiva en un equipo complicado porque venía de ganar ese tricampeonato y evidentemente con un cansancio y un estrés físico y mental? Sí, y cuando tú ganas se esconden los defectos. Como generalmente el triunfo no requiere explicaciones, simplemente ganaste y de repente no te das cuenta de dónde están tus fragilidades, tus debilidades, ¿no? Porque Wisniewski de su primer llegada al América es diferente a Wisniewski que compitió en el último torneo. Es el mismo futbolista, el mismo nombre, pero... Que no compitió, mejor dicho. No, ya no da el rendimiento que daba cuando te llegó. Y ese tipo de cosas también van creando un vínculo del entrenador con los jugadores de compromiso. Este me dio el título, este me ayudó a ganar. Entonces... te duele quitarlo y te duele reconocer que ya no está jugando igual, que ya no es el mismo, y entonces tienes que anteponer tus necesidades como equipo a tus afectos que vas creando, quieras o no, con el vínculo diario, ¿no? Y eso, por ejemplo, que dices es muy interesante, y también no viene de la parte del futbolista que diga, no estoy es en muy mi difícil, mejor ¿no? No reconocen. ¿Tú te acuerdas de tu etapa compitiendo y decir no estoy? O sea, el reconocer no estoy. Es difícil. Después de que fuiste campeón, tricampeón. Es difícil, y más en un equipo como América. Sí, pero no te va a cegar que no estás dando los mismos números, porque vas, incluso bien sencillo. Sí, pero siempre tienes la esperanza de que puedes regresar a ese nivel, ¿no? De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, trabajas para eso. Estoy de acuerdo contigo, pero sí existe en el mundo de los futbolistas que al menos uno o dos diga, no estoy en mi mejor momento. No estoy. Te voy a dar un ejemplo. Ramón Juárez, evidentemente, estaba en mejor nivel que Wisniewski. Pero eso fue una decisión técnica de Jardine. Por eso, entonces, Jardine, esos compromisos que vas creando con los que te dieron tanto en el equipo, y dices, pero ¿cómo voy a sacar a Wisniewski y meter a Ramón Juárez? Pues tienes que hacerlo. Y a él... Pregúntale a Mohamed, ¿no? Con el tema de Hugo González y de Luis García, por ejemplo. Ahí creo, que todavía no se dice abiertamente, pero creo que Hugo, en el regreso del primer partido de ida, él pidió no estar. Probablemente. Bueno, mira, ahí es lo que decía Desiree, que interesante. Ahora es difícil porque un jugador como Henry Martín, ¿no? Que físicamente no estaba y que le costó muchísimo trabajo este torneo, difícilmente. Henry en el tricampeonato. Claro, totalmente. Lo que es ahora Henry. Y que Henry diga hoy, ¿sabes qué? No estoy, ya ni siquiera para jugar en la América, mejor busco salir. Es muy difícil que eso pase, Fer. Decía un directivo en Monterrey, siempre será mejor un torneo antes o un año antes que un año después, ¿no? Correcto. El cambiar a un futbolista un año antes que un año después, y es lo que le está ocurriendo a la América en varias piezas puntuales. Ahora, dígame alguien si estoy mal en mi percepción. América se puede entristecer de quedarse con esa derrota en la final frente a Toluca, donde buscaba el tetracampeonato, de quedar eliminado por los Rayados de Monterrey, pero si algo le sigue doliendo a este equipo del América es no poder lograr ese título internacional, el no poder estar en una Copa Intercontinental, el no poder levantar la CONCACAF, sigue siendo la asignatura pendiente de este equipo. ¿Alguien no coincide en eso? No, yo sí coincido contigo, pero ese dolor lo tienen que usar como un impulso. Hay que seguir buscando. Pero ya parece trauma, ¿no? Más que impulso. Bueno, pero los traumas están para sanarse, ¿de acuerdo? Hay que ir a terapia, ¿no? Me parece que va a ser una buena oportunidad nuevamente, otro torneo en el que puedes conformar, dejarte esos compromisos pues emocionales, afectivos, socioafectivos, en los cuales decir, ¿sabes qué? Necesito esos objetivos y los jugadores que me cumplan con eso tienen que estar, y esto es lo que quiero de este jugador. Ahora, tampoco el fútbol no puede ser tan sistemático y estructurado, porque ¿dónde dejas el lado, pues, la parte afectiva? O sea, es como un balance, ¿me explico? Porque al final también lo afectivo funciona. Cuando tienes todo medido, en fríos números,
algo que no está tan medido como lo afectivo o una individualidad te hacen la diferencia. El caso de Alexis Vega, no lo tenías medido sistemáticamente porque no te estaba dando el rendimiento, pero lo metes a tirar el penal porque sabes lo que inyecta, lo anímico. Esos son partes que nos gustan no todos los puristas del fútbol y sí los que somos más de emociones. Ahora, ¿qué tan desgastado está el discurso de Jardiné con este grupo? A esa terapia lo va a llevar esto Jardiné. se deslava, ¿no? O sea, lo que antes motivaba, hoy ya no necesariamente. Si no cambias una de las piezas y esto ya está desgastado, ¿no? Ya no los enciendes igual, ya no los motivas igual. Ese es otro de los cuestionamientos que tiene que hacer la directiva. Si con el mismo discurso, con este grupo base de futbolistas, Jardiné va a ser capaz de volver a tener el mismo éxito que tuvo hace un año. Sí, es que también los momentos de los jugadores, bien decíamos en la final, Fer, ¿te acuerdas que discutíamos lo de Guiñac, si lo pones de entrada o lo pones al final? Pues lo de Henry Martín, lo de Alexis Vega nos demostró que el manejo que tuvo el técnico de decir, a este lo pongo mejor los últimos minutos, pues no me da más, y en el penal me va a dar la garantía de que lo mete. Yo creo que Guiñac daba más garantía que Nico Ibáñez para cobrar el penalti. Al final Nico lo falló y ya queda en la anécdota todo esto, ¿no? Porque son esos pequeños detalles de los técnicos. A mí me parece que Jardiné en esta parte sí trata de recuperar jugadores, lo hizo con Araujo en algún momento, hasta que se dio cuenta que no daba más y ya prescindió de él. Lo hizo con Jonathan Dos Santos, le salió muy bien. Cuando él llega a la América, Jonathan Dos Santos era suplente. Sí, de acuerdo. Ya no jugaba. Y él lo instaló como tricampeón y le dio los 3 títulos con él. Pero ya no daba ahora últimamente. Lo que sí sigo percibiendo, Héctor, a la distancia, porque no tengo la información verificada, es hay un vestidor sano y hay una figura de autoridad respetada en el América, ¿no? Pero coincido contigo en que en el deporte profesional, cualquiera que sea, los ciclos se terminan más rápido. Más allá de las victorias del tricampeonato, se terminan, se desgastan y el renovarlos es bien complicado, y eso lo tendrá que buscar el América con Jardiné, porque va a seguir siendo por lo menos el siguiente torneo técnico del conjunto de las Águilas. Vamos con una dinámica más que interesante. ¿Cuáles son los jugadores para ustedes que debería de contratar, o el jugador principal que debería de contratar el equipo del América, contando una situación muy sui generis? Hay que recordar que el próximo torneo se juega sin seleccionados y América va a ser uno de los equipos afectados en ese sentido. Empiezo contigo, ¿quién y por qué deciré? A mí me gustaría Palavecino, que entiendo que está casi por cerrar con Cruz Azul por el tema de Paradela, que es su compañero, etcétera. Su amigo. Pero a mí me encanta este jugador porque ante la necesidad de otros que terminaron su ciclo, Alan Cervantes, Jonathan Dos Santos, un poquito ese volante entre más defensivo que tiene tintes de ir a pisar el área, pero Palavecino puede ser una herramienta muy importante para reestructurar esto. Porque yo veo que en la defensa el América está completo, a lo mejor una plaza más por Igor, y adelante me parece que también están resueltos. O sea, que le estás diciendo a la América que se meta ahí en la negociación en medio de Necaxa y Cruz Azul. Fue titular con el equipo de Necaxa, 2 goles, 2 asistencias. Quizá esos números no le ayudan mucho, pero sí es un gran jugador. Fer, ¿tú con quién? A ver, debo primero un disclaimer. Era como una cartita a Santa Claus, ¿no? O sea, se podía pedir lo que fuera. Que te lo traigan. Si no estamos diciendo si es posible, es diferente, ¿no? Si y este futbolista, pues no sobre ningún equipo de la Liga MX, ni de muchas ligas en el mundo. Ángel Correa, me lo imagino junto a Cendejas, me lo imagino revolucionando un equipo al que le vendría de maravilla tener al mejor futbolista. Para mí es el mejor futbolista. Pues fue el mejor refuerzo, ¿no? Que llegó en... Ayer, en estos días hemos discutido quién fue el MVP. Paulinho quizás el MVP porque pertenece al equipo que ganó el título, pero el futbolista con más clase y el futbolista que mejor nivel tiene. Pero así como fue Paulinho, si el título por alguna razón se hubiera inclinado hacia el otro lado, hubiera sido Correa, ¿no? O sea, Correa, eso depende también. Y falló el penal y todo se derrumbó, ¿no? Súper rápido, a mí me gustaría, si está Correa, sientas a Brian Rodríguez, qué problemón. Sí, bueno. Ahora sí les gaste del vestidor que decías. Bueno, Ángel Correa metió 10 goles, 8 en el torneo regular y 2 en la liguilla. O sea, sí es un jugador que en la parte ofensiva es, por supuesto. Y a Maximán habrá que regresarlo, ¿no? Porque ya no fracaso total. Si traes a los otros 2 y luego traes a este, pues ya. Mira. ¿No? Bueno, imagínate Correa y Paulinho en el América. ¿Tú crees que...? Entiendo lo mismo, ¿no? Es el deseo, pero... El gran problema del América, ¿qué fue el torneo pasado? No tienes un centro delantero que capitalice las oportunidades. Ahora, va a ser seleccionado, muy probablemente. Sí, pero
tú puedes decir, yo te lo presto hasta que vaya al Mundial, ¿no? Ya. Sí, no, es mexicano, ¿no? Oye, pero Entonces, qué bonito no se ve tengo con el que ceder. uniforme. Se ve muy bien con el Me uniforme gustó, de la América. se ve Ah, ¿te gusta el uniforme de la América? Con de Paulinho, Cine? con Paulinho. Es ahí. un tricampeón Bueno. de goleo, Sí. traes a un jugador que te garantiza la posibilidad de goles permanentes y te da títulos también, ya se demostró ahora. Es que lo que pasa es que tenías a dos futbolistas que respondieron en algún momento, ¿no? Como Henry Martin y como el Búfalo, pero ya en el último año, pues no. Bueno, no fue así. yo me voy un poco por la misma posición, entendiendo que Henry Martin, pues, un desempleado. Henry Martín ya no estará con el equipo del América, o al menos minutos va a tener cada vez menos. Lo de Mauro Icardi, atención, jugador del Galatasaray. ¿Lo traes para las revistas del corazón o para qué? No. Oye, yo creo que América tiene que dar también ya un golpe mediático. Lo buscaron con Maximán, pero este futbolista tiene 32 años por cumplir 33. Todavía buena edad. Su contrato termina en junio del 2026, es decir, ya podría negociar perfectamente con el América. Anotó en el último partido el Galatasaray, pero ya en la parte directiva no están a gusto con el argentino. Llegó en el 2022, así que no es... Vaya, sé que el América lo ha estado buscando, ¿eh? Ok. ¿No te gusta, Fer? No. ¿Icardi? Sí, aparte tiene el buzz, tiene el ruido, tiene el hype que necesita un equipo como el América. Ahora, les digo otro, les pongo sobre la mesa otro que sí podría ser muy posible sin mucho dinero y mayores rumores. Joao Pedro, el centro delantero del San Luis. Bueno. Podría ser también Ya un veterano, ¿no? Sí, ya está adaptado al fútbol mexicano, así que ese podría ser interesante también.